Es imposible convertir todo el calor en trabajo. No se puede convertir todo el calor en trabajo. Es imposible, ¿no? Convertir todo el calor en trabajo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es imposible convertir una máquina térmica que tenga una eficiencia del 100%. No se puede, ¿no? Entonces, si no se puede convertir si no se puede tener una máquina térmica con una eficiencia del 100%, la pregunta que surge es, ¿cuál sería la máxima eficiencia, ¿no? El tope, ¿cuál sería, ¿no? El tope, ¿no? La máxima eficiencia teórica, ¿no? Y la máxima eficiencia teórica es una máquina que funcione según el ciclo de Carnot, ¿no? ¿No? El ciclo de Carnot. Entonces, este ciclo de Carnot es un ciclo ideal, ¿no? Que solamente existe en nuestra imaginación. No es un ciclo real, es un ciclo ideal, ¿no? ¿No? Entonces, que en la realidad no existe, ¿no? ¿Mm? Entonces, el ciclo de Carnot, eso es lo que vamos a ver ahora. Y el ciclo de Carnot es un ciclo ideal, ¿no es cierto? Con el voy a tratar de escribirlo así, a ver, ¿no? Aquí me equivoqué. Entonces, esas son las cuatro etapas en las cuales funciona el ciclo de Carnot.
Expansión isotérmica reversible, expansión adiabática reversible, compresión isotérmica reversible y compresión adiabática reversible, ¿no? ¿Mm? Entonces, si aquí hago mi... A ver, más o menos así, ¿no? Aquí tenemos el gas, ¿no? El gas, ¿no? Gas, o el fluido cualquiera, sea, puede ser gas, puede ser un fluido cualquiera. Ujú. Entonces mi sistema es este, ¿no? Y sería 1, 2, 3, 4 y 1, ¿no? Entonces, de uno a dos, expansión isotérmica reversible, ¿no? ¿Qué quiere decir isotérmica? Que es a temperatura constante, ¿no? A temperatura constante, ¿no? ¿No? O sea, esto se va expandiendo, yo entrego calor aquí, ¿no? Y esto se va expandiendo, ¿no? Expandiendo, ¿no? Aquí entrego el calor QH, ¿no? Entonces, esto se expande, ¿no? De 1 a 2,
se expande, ¿no? Caliento y se va expandiendo esto a temperatura constante, ¿no? Expansión a temperatura constante, ¿no? Y de 2 a 3, de 2 a 3, es de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. De 2 a 3 sigue el proceso de expansión, pero ya es una expansión adiabática reversible, ¿no? Ya no caliento, ¿no? Sino que esto se sigue expandiendo, pero en forma adiabática, ¿no? Entonces yo ya, como esto se va expandiendo, tengo que entregar calor para mantener la temperatura constante aquí, ¿no? ¿no? Entonces, aquí la temperatura inicial sería TH, ¿no ve? TH. Vamos a ver otro colorcito, a ver. Aquí la temperatura es TH, ¿no? Aquí le vamos a poner TH, ¿no? Aquí la temperatura es TH, ¿no? Ahora aquí se sigue expandiendo, se expande, ¿no? Sigue subiendo el émbolo debido a la diferencia de presión que hay, pero ya no lo caliento ya no entrego calor. Como no entrego calor, entonces al expandirse esto, baja la temperatura hasta TL, ¿no? TL, ¿no? ¿No? No se expande hasta TL, ¿no? Sigue expandiendo TL, ¿no? Entonces de 2 a 3, expansión adiabática reversible. De 3 a 4, de 3 a 4 es compresión isotérmica, ¿no? Compresión isotérmica reversible. Entonces aquí voy comprimiendo, ¿no? Voy comprimiendo. Y al comprimir, ¿no es cierto? ¿No? Al comprimir, para que no aumente la temperatura, tengo que sacar calor, ¿no? Porque está en TL, ¿no? Y para que no tengo que sacar calor, ¿no? Tengo que ir comprimiendo y tiene que mantenerse la temperatura constante. ¿A qué temperatura constante? TL, ¿no? TL, ¿no? Tengo que retirar calor, ¿no? Y la última etapa de 4 a 1 sigue la compresión, pero es adiabática ya, ¿no? O sea, ya no retiro calor ya. Comprimo nomás sin retirar calor. Entonces, ¿qué pasa? Si sigo comprimiendo aquí y no retiro calor, entonces, ¿qué va a pasar? La temperatura de TL sube a pH, ¿no? Entonces, así lo tengo el ciclo de Carnot, ¿no? De esa manera, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, el ciclo más eficiente es aquel ciclo que funciona según el ciclo de Carnot, ¿no? Entonces, el ciclo de Carnot tiene 4 etapas, 2 expansiones y 2 compresiones. La primera compresión es isotérmica, de hecho la primera expansión es isotérmica, la segunda expansión es adiabática. La tercera etapa es la compresión isotérmica y la cuarta etapa la compresión es adiabática, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, el ciclo de Carnot, si lo dibujamos en un diagrama PV, lo dibujamos en un diagrama PV, aquí tenemos la presión, aquí tenemos temperatura, ¿no? Entonces, las líneas isotermas serían estas, ¿no? Esta es una línea isotérmica, ¿no? Esta es otra línea isotérmica, ¿no? Esta es la temperatura baja, que la vamos a llamar TL, y esta es la temperatura alta, que le llamamos TH, ¿no? Temperatura baja y temperatura alta, ¿no? Y las líneas
isobárica son así. Hemos hecho las adiabáticas, son así. Estas son líneas adiabáticas. Estas son líneas adiabáticas. Líneas adiabáticas, ¿no? Las celestes son adiabáticas y las rojas son isotérmicas, ¿no? Estas son isotérmicas, ¿no? Temperatura constante, ¿no? Entonces, ese sería el punto 1, ese sería el punto 2, ese sería el punto 3, y ese sería el punto 4, ¿no? Así, ¿no? Entonces, de 1 a 2, la primera etapa es expansión isotérmica, ¿no? Eso, de 1 a 2, expansión isotérmica reversible. Nos vamos sobre la línea de temperatura constante. De 2 a 3 sigue el proceso de expansión, ¿no? Sigue aumentando. Esto es PB, ¿no? No es temperatura. ¿Por qué le puse temperatura? Que es PB. B. Entonces, la segunda etapa de 2 a 3 sigue el proceso de expansión, ¿no? Sigue el proceso de expansión. Pero esa expansión es adiabática, ¿no? ¿No? Como se expande adiabáticamente, entonces la temperatura de la temperatura alta baja a la temperatura baja. La etapa de 3 a 4 es compresión. Es una compresión isotérmica, ¿no? Compresión isotérmica, ¿no? Tengo que ir comprimiendo, ¿no? Comprimimos, ¿no? Y al comprimir, ¿no? Y al comprimir, ¿no es cierto? Aumenta la temperatura, ¿no? Me ha dicho, para ir comprimiendo tengo que ir retirando temperatura para que se mantenga la temperatura constante, ¿no? Entonces hay que retirar calor, ¿no? Porque si comprimo y no retiro calor, subiría la temperatura. Entonces tengo que ir comprimiendo y a medida que voy comprimiendo, voy retirando calor, ¿no? Para que se mantenga la temperatura constante, ¿no? Y la etapa de 4 a 1 sigue el proceso de compresión, sigue el proceso de compresión, pero ya no retiro calor, ¿ya? ¿No? Y como no voy a retirar calor, entonces aumenta la temperatura, ¿no? De 4 a 1 aumenta la temperatura a T, ¿no? Entonces esas son ¿no? Ese sería el gráfico en el diagrama PB, ¿no? Aquí entregamos calor, ¿no? Aquí entregamos calor, ¿no? Aquí entregamos un calor QH, ¿no? Y aquí retiramos un calor, ¿no? Calor QL, ¿no? Este mismo gráfico lo podemos hacer en un diagrama temperatura, temperatura, volumen, ¿no? Ahí, ¿no? Volumen específico, volumen, ¿no? Aquí tendríamos TH, aquí tendríamos TL, ¿no? ¿Mm? Entonces, de acá a acá,
Sí, ¿no? Piensa que este es TL, TH, ¿no? Sí, ¿no? Expansión isotérmica, expansión adiabática, de 2 a 3, compresión isotérmica, de 3 a 4, y compresión adiabática, de 4 a 1. Ahí tenemos. Ese sería el ciclo de Carnot. Entonces, la máxima eficiencia teórica se obtiene cuando la máquina funciona según el ciclo de Carnot, ¿no? Que son procesos reversibles, ¿no? Porque dice reversible, 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 ¿no? ¿Mm? Tenemos que retirar calor, ¿no? QL, ¿no? ¿Puedo pasarlo? Sí, sí.
Calcúlese la eficiencia térmica de un motor térmico de ciclo de Carnot que funciona entre 920 y 110 grados Fahrenheit, ¿no? Y ya saben ustedes que el ciclo de Carnot vamos a inventar así, el motor térmico, ¿no? Así. Sí. Ahí. Ahí. Ahí, ¿no? Entonces, esta es la temperatura TH. Esta es la temperatura TL. Este es el motor térmico. Este recibe una cierta cantidad de calor QH. Realiza una cierta cantidad de trabajo neto o potencia. Y aquí el calor no aprovechado lo aprovecha en la fuente QL, ¿no? Entonces aquí dice que está en 920 grados Fahrenheit. Y aquí está en 110 grados Fahrenheit. Como está en grados Fahrenheit, pasamos directamente a Kelvin, ¿no? ¿No? Siempre se trabaja en temperatura absoluta. Si está en Fahrenheit, lo pasamos a Kelvin. Si está en centígrados, lo pasamos a... repito, estoy chipado. Si está en centígrados, lo pasamos a Kelvin. Y si está en Fahrenheit, lo pasamos a Rankine, ¿no? Entonces, esto está en Fahrenheit, lo pasamos a Rankine. ¿Cuánto le sumamos? ¿Cuánto se suma? 460, ¿no es? Sería 1380. Rankine. ¿No? Eso sería, ¿no? Y 460 más 110. 570, ¿no? Rankine, esa, ¿no? ¿No? Este es un motor térmico o máquina térmica, ¿no? Sí, ¿no? Entonces lo que hace el motor térmico es convierte calor en trabajo, ¿no? Convierte el calor en trabajo, ¿no? Convierte calor en trabajo. ¿No? Entonces, ¿y ese rendimiento qué hemos dicho que es? Ese rendimiento es a lo que se obtiene sobre lo que se invierte, ¿no? ¿Qué se obtiene aquí? Obtenemos un trabajo. Y para obtener el trabajo que estamos invirtiendo, calor. ¿Cuál calor? UH. El balance de balance de energía aquí, lo que entra igual a lo que sale, ¿no? UH entra, aquí es igual a trabajo más el QL. Entonces el trabajo aquí va a ser igual QH menos QL, ¿no? Entonces el trabajo aquí es QH menos QL sobre QH, ¿no? Ahí, ¿no? Y como las temperaturas son proporcionales el calor es proporcional a la temperatura, ¿no? El calor es proporcional a la temperatura. El calor es proporcional a la temperatura. Entonces el calor es igual a una constante C por la temperatura, ¿no? Y esto lo hicimos, ¿no? Esto ya lo hicimos el otro día, ¿no? Entonces, en vez de poner calor aquí, yo puedo poner también temperatura, ¿no? Entonces, N aquí va a ser igual C, si quieren, por TH, menos C por TL, sobre C por TH, ¿no? Y se va a C, y quedaría que el rendimiento aquí es igual temperatura alta
menos temperatura baja sobre temperatura alta, ¿no? Ese sería el rendimiento, ¿no? Y si quiero en porcentaje, lo multiplicamos esto por 100, ¿no? Entonces el rendimiento aquí, ¿cuánto sería? ¿No? Temperatura alta, 1380, menos temperatura baja, 570, sobre temperatura alta, 1380. 0,58,9, ¿no? 0,58, ¿no? ¿Mm? O sea que el rendimiento aquí va a ser igual 0,589%. Entonces el rendimiento será igual a 58,9%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si esta máquina funciona según el ciclo de Carnot, reversiblemente, que no haya pérdida de nada, que no haya ninguna pérdida, ¿no? Entonces no hay fuerza de fricción, no hay nada. Entonces tiene una eficiencia, este motor térmico tendría una eficiencia del 58,9%. Es decir, de cada 100 kilocalorías que recibe la máquina, 58,9 convierte en trabajo. De cada 100 kilocalorías que recibe, 58,9 convierte en trabajo. Y el resto lo entrega a la fuente fría, al QL, ¿no? El QL, ¿no? Sería 40,1, ¿no? ¿No? 41,1. Eso sería si es que esta máquina funcionaría reversiblemente, ¿no? Es decir, que no haya pérdida, ¿no? El tope máximo sería eso, ¿no? Ahora, en la realidad, debido a los efectos de la fuerza de fricción y otros factores, el rendimiento real sería mucho más abajo de 58, ¿no? Pero el tope sería 58,9. El tope sería 58,9.
Calculo el coeficiente de funcionamiento de un refrigerador, ¿no? ¿No? Fíjense entonces, ¿no? Este es TL, temperatura baja, temperatura alta, ¿no? QL, QH, ¿no? Y este es trabajo, ¿no? Entonces este es un refrigerador, ¿no? ¿No? Un refrigerador. Y cuando esto trabaja como refrigerador, lo que nos interesa es la fuente fría, mucho, ¿no? Nuestro punto de interés es la fuente fría, o sea, esto. O sea, esto me interesa como refrigerador, ¿no? Esto, ¿no? Esto me interesa, ¿no? Se supone que estamos en verano, ¿no? Se supone que estamos en verano y mi casa necesita estar fresquita, ¿no? ¿No? Y afuera le hace calor, ¿no? Entonces tengo que sacar calor de adentro de la casa afuera, ¿no? O del refrigerador, ¿no? Esta sería la parte interna del refrigerador, para sacar calor afuera, ¿no? Entonces esto está a 20 grados Fahrenheit y esto está a 100 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces lo pasamos aquí a Rankine, ¿no? 460 más 100, 560 sería, ¿no? Rankine, ¿no? 460 más 100, 560. Y 460 más 20, 480, ¿no? Rankine sería, ¿no? Entonces, aquí no se habla de eficiencia, se habla de coeficiente de operación o de coeficiente de funcionamiento, ¿no? Aquí, coeficiente de funcionamiento, dice, ¿no? Entonces, voy a poner aquí coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación, ¿no? Más familiarizar estoy yo con el coeficiente de operación, ¿no? Que es a lo que se obtiene sobre lo invertido, ¿no? El concepto es el mismo, ¿no? ¿Qué obtenemos aquí? ¿Qué obtenemos? Como me interesa la fuente fría, es el calor que tengo que sacar de la fuente fría, el QL. ¿Y qué estamos invirtiendo? Trabajo. Entonces, el coeficiente de operación aquí va a ser igual a QL sobre, igual hacemos aquí el balance de energía, lo que entra, lo que sale, sale QH, y ¿qué entra? Trabajo más QL, ¿no? Por lo tanto, el trabajo aquí va a ser igual a QH menos QL. Lo mismo, ¿no? QH menos QL, ¿no? Y si esto lo multiplicamos por la temperatura, esto sería TL, TH menos TL, ¿no? Entonces, el coeficiente de operación, ¿cuánto sería? Temperatura baja, 500, ¿dónde está la temperatura baja? 480 grados Fahrenheit. Va.
480 Rankine, ¿no? Sobre temperatura alta menos temperatura baja. Temperatura alta 560 menos 480, ¿no? Rankine, ¿no? Entonces el coeficiente de operación, ¿cuánto saldría, no? Seis, ¿no? El coeficiente sale 6, ¿no? El rendimiento sale entre 0 y 100%, entre 0 y 1, ¿no? Y el coeficiente de operación sale mayor a 1. Siempre mayor a 1, ¿no? Y salió 6, ¿no? Entre más alto sea el valor, funciona mejor la máquina, ¿no? Entonces, en este caso, el coeficiente de operación de este refrigerador es de 6. ¿Puedo pasarlo, no? Una cantidad de calor de 250 kilocalorías se transmite de un depósito térmico a 425 grados centígrados a 425 grados centígrados a una máquina que funciona con el ciclo de Carnot a una máquina que funciona según el ciclo de Carnot, ¿no? Tal máquina cede calor a un depósito a 27 grados centígrados. Tal máquina cede calor a un depósito a 27 grados centígrados. Determínese la eficiencia térmica del ciclo y el trabajo realizado por la máquina. Entonces,
Esta es una máquina térmica, ¿no? Esta es una máquina térmica, ¿no? Entonces tenemos que hacer este dibujito de la máquina térmica, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Este sería TH, TL, ¿no? QH, QL. Y trabajo, ¿no? Una cantidad de calor de 250 kilogramos se transfiere de un depósito térmico que está a 425 grados centígrados a una máquina que funciona según un ciclo de Carnot, ¿no? Entonces, esto es, el coche sería 250 kilocalorías, ¿no? ¿Mm? Tal máquina C de calor, un depósito que está a 27 grados centígrados. ¿Mm? Determínense la eficiencia y el trabajo realizado por la máquina. ¿Mm? Entonces ya dijimos que como está en centígrados, lo llevamos a Kelvin. Ya sabemos de qué. Y lo que tenemos que hacer es 425. 698. Kelvin, ¿no? Y el otro debajo son 27 grados centígrados más 273 serían 300 Kelvin, ¿no? Entonces, nuestra eficiencia térmica, aquí sería igual, ¿no? Obtenido sobre lo invertido, ¿no? Esto, fíjense que esto es una máquina, ¿no? Una máquina, ¿no? ¿No? ¿Qué se obtiene? Trabajo. ¿Qué se invierte? QH, ¿no? Trabajo es QH menos QL, ¿no? Sobre QH, ¿no? Entonces el rendimiento que va a ser igual TH menos TL sobre TH, ¿no? Entonces el rendimiento que va a ser igual TH, temperatura alta 698, menos temperatura baja 300, sobre temperatura alta 698. Entonces el rendimiento, ¿cuánto es? Cero coma cincuenta y siete, ¿no? 0,57 por 100, el rendimiento sería 57%. ¿Qué quiere decir eso? Que esa máquina de 100 kilocalorías que recibe, convierte en trabajo 57, el tope, el máximo sería, ¿no? Si funcionara reversiblemente, ¿no? Y el resto del calor que no lo convierte en trabajo, pues pasa a la fuente fría, ¿no? Y fíjense que el rendimiento queda igual a lo obtenido, que es un trabajo, sobre lo invertido, que es QH, ¿no? La eficiencia térmica del ciclo ya sabemos que es 57%. Determínese la eficiencia térmica del ciclo y el trabajo realizado por la máquina. Entonces aquí despejamos trabajo. Y el trabajo realizado por la máquina que va a ser eficiente por QH, ¿no? Entonces el trabajo que va a ser igual al rendimiento 0,57 por 250 kilocalorías, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta máquina recibió 250 kilocalorías. ¿Ya? 250 kilocalorías. Y de cada 100 que recibe, convierte en trabajo 57. Entonces, de las 250 que recibe, X, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale X? 142,5 kilocalorías, que logra convertir en trabajo, ¿no? Eso es el que, ¿no? Una pregunta, Inge. Diga, ¿Por qué ocupó ahí a Kelvin y no ocupó el Rankine? por eso, pues cuando trabajamos en centígrados, ocupo Kelvin. Cuando trabajamos en Fahrenheit, ocupo Rankine. Para no estar convirtiendo, ¿no? Aquí me da los datos en centígrados. Y centígrados lo paso a Kelvin, pues. Ah, listo, listo, Inge, gracias. Recuerde usted que los grados Kelvin aquí es igual, grados centígrados más 273. Y los grados Rankine aquí es igual a grado Fahrenheit más 460. ¿Eh? Esto ya no les dije ya porque se supone que tienen que saber ustedes, ¿no? ¿Eh? Ambos son temperaturas absolutas, Kelvin y Rankine. El resultado va a salir lo mismo. Trabajen en Kelvin o trabajen en Rankine, el resultado sale lo mismo. Si quieren esos Rankine, lo pueden llevar a Kelvin, no hay problema, pero ¿para qué van a trabajar en vano? A ver qué dice aquí. Se requiere un refrigerador que funciona con el ciclo de Carnot para transmitir 2.500 kilocalorías por minuto de un depósito. Vaya, ¿qué pasó?
De un depósito a menos 30 grados centígrados a la atmósfera cuya temperatura es de 27 grados centígrados, ¿no? ¿Qué dice? No sé qué dice. Bueno, ahí está más o menos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces el refrigerador, este es el motorcito, lleva calor de lo frío a lo caliente, ¿no? Si es refrigerador, lo que me interesa es la fuente fría, ¿no? Esta de acá, ¿no? Esto me interesa, ¿no? Esto me interesa, ¿no? Si es refrigerador, me interesa mantener esto a temperatura baja, ¿no? Y para eso tengo que sacar calor de adentro hacia afuera, ¿no? Se requiere un refrigerador que funciona según el ciclo de Carnot, ¿no? Para transmitir 2500 kilocalorías por minuto de un depósito a menos 30, ¿no? Aquí está a menos 30, ¿no? A menos 30. A la atmósfera cuya temperatura es de 27, ¿no? La atmósfera está a 27 grados centígrados, ¿no? ¿No? Entonces, para que esto se mantenga a menos 30 siempre, hay que sacar de aquí. ¿Cuánto hay que sacar? Hay que sacar una cierta cantidad de calor. 2500 kilocalorías. Hay que sacar 2500 kilocalorías cada minuto. Eso hay que sacar, ¿no? Eso hay que sacar. Cada minuto hay que sacar 2500, ¿no? Y así se va a mantener a menos 30, ¿no? Si saco menos de 2500 va a subir la temperatura, ¿no? Si saco más de 2500 por minuto va a bajar la temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la potencia mínima para este motorcito, ¿no? Para la bomba, ¿no? ¿No? Entonces, el rendimiento o el coeficiente de operación, ¿no? Porque esto es refrigerador, ¿no? Coeficiente de operación es a lo obtenido sobre lo invertido, ¿no? ¿Cuál sería? QL, que es lo que sacamos de aquí, sobre trabajo, ¿no? Eso, ¿no? Eso, ¿no? QL sobre trabajo, ¿no? ¿Cuánto es el QL? 2500. ¿No? Pero primero tengo que calcular ¿no? Primero tenemos que calcular el coeficiente de operación, pues, ¿no? Esto me ha dicho que es QL, y esto qué cosa es QH menos QL, para no estar repitiendo, ¿no? Y esto que es igual TL, y esto qué cosa es TH menos TL, ¿no? Entonces el coeficiente de operación, ¿cuánto sale?
TL, temperatura baja, 30 grados centígrados. Menos 30 grados centígrados. ¿No? Menos 30 grados centígrados. Tenemos que llevarlo a cuánto eso? A Kelvin. ¿No? Sería 243. Serían 243 Kelvin, ¿no? 243 sería, ¿no? Kelvin, ¿no? ¿Mm? Kelvin, si quiere pongo bien. ¿Y TH cuánto sería? 300, ¿no? Porque 27 más 300. 300. Menos 243. Kelvin, ¿no? Kelvin otra vez se va, ¿no? 57, 243. 426, ¿no? Ese sería, ¿no? ¿Eso sale? Ujú. 426, ¿no? $4.26, ¿no? Entonces el coeficiente de operación es 4.26. ¿No? Ahora, ¿cómo sacamos la potencia? De aquí, ¿no? De aquí despejamos, ¿no? Para sacar la potencia de aquí despejamos. ¿Qué despejamos de aquí? Trabajo, ¿no? Si despejo trabajo de aquí, ¿a qué va a ser igual? A QL sobre coeficiente de operación, ¿no? ¿Dónde lo hago? ¿No? El trabajo, ¿qué va a ser igual? A QL sobre coeficiente de operación, ¿no? ¿Y el QL cuánto vale? 2.500. El coeficiente de operación cuando vale 4.26. 2.500 entre 4.26. 5,86. ¿Eso sale? 5,86. ¿No? 5,86, ¿qué? Kilocalorías por minuto, ¿no? Kilocalorías por minuto. Esa sería la potencia mínima, ¿no? Esa sería la potencia, ¿no? 5,86 kilocalorías por minuto. Esa es la potencia que se requiere, ¿no? Para el motor, ¿no? Para que funcione el motor, ¿no? 5,86 kilocalorías por minuto. ¿Listo? Tengo una pregunta. Diga. Ahí es 2500 entre 4.26. Sí, 4.26 era el coeficiente de operación, ¿no? Aquí salió, ¿no? Y si despejamos de aquí, trabajo es QL sobre coeficiente de operación, ¿no? Y el QL es 2.500 kilocalorías sobre minuto, ¿no? 2.500 entre 4.26 sale 5,86 kilocalorías por minuto, que es la potencia mínima para la máquina, ¿no? Yo calculé De 586, 586. como 44. Ah, entonces tengo error de dedo, entonces me voy a verificar a ver.
2.500 dividido 4.26, ¿no? 586. 586,85. $586,85 kilocalorías por minuto, ¿no? Eso es. Aquí yo le puse 250 y era 2.500. ¿Listo? Yo no sé qué tecla aprieto que se me para. Se propone calentar una casa utilizando una bomba térmica, ¿no? El calor transmitido de la casa al exterior es 12.500 kilocalorías por hora. La casa debe mantenerse a 23 grados centígrados, estando el aire exterior a una temperatura de menos 7 grados centígrados. ¿Cuál es la potencia mínima requerida para impulsar la bomba?
Este sería el esquema, ¿no? Así, ¿no? Entonces se propone calentar una casa utilizando la bomba térmica. El calor transmitido de la casa al exterior es 12.500. Ya, esta es mi casa. ¿No? Esta es mi casa. ¿No? Esta casa debe mantenerse a 23 grados centígrados. ¿No? Y las pérdidas de calor de la casa al exterior, por las ventanas, por las paredes, por las puertas, ¿no? Se pierden 12.500 kilocalorías por hora. Eso se pierde, ¿no? Se pierde por acá, ¿no? 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 Pérdida de calor de esta es mi casa, ¿no? Esta es la casa, ¿no? Entonces la casa pierde 12.500. Entonces, para que la casa se mantenga a 23 grados centígrados, debo meter la misma cantidad de calor que se pierde. ¿Cuánto debo meter? Debo meter 12.500, ¿no? Kilocalorías cada hora. Entonces, si se pierde 12.500, hay que meter 12.500 para que siga el balance de energía intacto y se mantenga la temperatura a 23 grados centígrados, ¿no? Entonces, de esa manera la casa se va a mantener a 23 grados centígrados. Y para ello utilizamos una bomba térmica, ¿no? ¿No? Y el aire exterior, afuera, está a menos 7 grados centígrados. Menos 7 grados centígrados, ¿no? Entonces la pregunta es la potencia. ¿No? La potencia, ¿no? ¿Qué potencia debe tener mínima? Entonces fíjense ustedes que lo que me interesa es mantener calientita mi casa. Entonces en este caso va a funcionar esto como bomba de calor, ¿no? Funciona como bomba de calor, no como refrigerador. El mismo aparato, pero me interesa que funcione como bomba de calor, no como refrigerador, ¿no? Entonces funciona, ¿no? Como bomba de calor, ¿no? Como bomba de calor. Entonces el coeficiente de operación aquí va a ser igual a lo obtenido sobre lo invertido. Entonces aquí sería, si es como bomba de calor, entonces QH, el calor que estoy metiendo a la casa, ¿no? Y como es con el refrigerador, lo que me interesa es el QL, lo que saco, ¿no? Sobre trabajo, ¿no? Así, ¿no? Eso, ¿no? Y esto ustedes ya saben que es igual QH menos QL, ¿no? Y esto que es igual TL, TH menos TL, ¿no? Y esto que es igual, ¿no? La temperatura baja es menos 7 grados centígrados, ¿no? 273 menos 7, 266 grados Kelvin, ¿no? 266, ¿no? Y la temperatura es 23, alta, ¿no? Sería 296, ¿no? 296 menos 266, ¿no? $8,86, ¿no? El coeficiente de operación saldría 8,86, ¿no? Ingeniero, disculpe, arriba no sería TH. Ay, caramba, gracias. Aquí, ¿no? Esto es H. Aquí es H. H, ¿no? H, ¿no? Entonces aquí es 296.
296, ¿no? $9.86, ¿no? Eso sería, ¿no? 9.86, ¿no? Entonces, ¿cuál es la potencia mínima requerida para impulsar la bomba? Entonces aquí trabajo que va a ser igual QH sobre el coeficiente de operación. ¿El QH cuánto sale? 12.500 kilocalorías hora sobre el coeficiente de operación 9,86. $1,267,74 kilocalorías por hora, ¿no? Porque 12.500 kilocalorías por hora. Eso sería, ¿no? Eso puede ser kilocalorías hora, BTU hora, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces, este es un repasito que hemos hecho de la segunda ley, ¿no? Conceptos de la segunda ley, ¿no? Conceptos básicos de la segunda ley, ¿no? El concepto básico de la segunda ley es de que los procesos se efectúan en una cierta dirección y no en el sentido contrario, ¿no? Para la primera ley no hay ningún tipo de restricción, ¿no? Pero para la segunda ley sí, ya los procesos tienen un cierto sentido, ¿no? Y no se efectúan en el sentido contrario, ¿no? Es el principio, ¿no? Y la segunda ley descansa sobre evidencias experimentales, ¿no? ¿Cuáles son esas evidencias? Los enunciados de Kelvin-Plan y el enunciado de Clausius, ¿no? Y de ahí saque que no todo el calor se puede convertir en trabajo, ¿no? Sino que parte del calor se convierte en trabajo, ¿no? ¿Y cuál es la máxima cantidad que se convierte de calor en trabajo? Cuando la máquina funciona cuando la máquina funciona reversiblemente. Y cuando la máquina funciona reversiblemente, un ejemplo de ello es el ciclo de Carnot, una máquina que funciona según el ciclo de Carnot, que es un proceso ideal teórico, que en la realidad no existe, pero sirve como tope, ¿no? El tope máximo, ¿no? El tope máximo, ¿no? Eso suponiendo que no hay irreversibilidades, ¿no? Que no hay fuerza de fricción y que no hay nada de eso otro, ¿no? Y en la realidad todos los procesos son irreversibles, ¿no? No hay ningún proceso reversible, ¿no? Entonces esos son los enunciados básicos de la segunda ley, ¿no?
Y con esos básicos de la segunda ley recién entramos a aplicar la segunda ley, ¿ya, no? ¿Y la aplicación cuál es? La aplicación de la segunda ley la aplicamos con una palabrita mágica que le vamos a llamar. Esto vamos a quedar aquí nomás ya para no picar la unidad. Esta sería unidad número 7, ¿no? Y esta unidad número 7 la vamos a llamar entropía, ¿no? Entropía, ¿no? Entropía, ¿no? Entropía, ¿no? Entonces, a partir de la próxima clase vamos a empezar a hablar de entropía. ¿Ya? Ah, pero el próximo jueves tenemos examen, ¿no? No se olviden, el jueves tenemos el examen, el primer parcial. Primer parcial me han dicho que el sistema cerrado, el jueves, ¿ya? El jueves examen presencial, entonces ya en el 225, arriba, en el 5º piso, ¿no? Módulo 225, ¿no? Este es el módulo, ¿no? Ahí en el Matadero, ¿no? ¿Cómo se